desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios. Vamos a hablar del Gran Premio que acaba de celebrarse este pasado fin de semana, el Gran Premio de Portugal, y vamos a hablar del Gran Premio de España, que será el que se dispute el próximo fin de semana. Para ello vamos a intercalar también alguna noticia. Van a acompañarme hoy pues mi compañero Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Memma. Y nos va a acompañar también José. Muy buenas, José. Muy buenas, saludos a todos. Hoy nos falta Juan, que por un problema de salud pues no ha podido estar. Esperemos que se pueda recuperar para la próxima semana, para cuando hablemos del Gran Premio de España. Vamos a comenzar, como decía, con alguna noticia y que ha saltado un poco por sorpresa estos días, algo que ya se había comentado, pero que no se había materializado todavía. Recordemos, Romain Grosjean se retiraba de la Fórmula 1, o salía de la Fórmula 1 en la temporada pasada en un fuertísimo accidente en la última carrera, un golpe contra las protecciones, el coche quedaba bastante destrozado, se metía entre dos, tres guardarraíles. Romain Grosjean salía bastante milagrosamente del coche, que la verdad es que con el golpe se incendiaba, y que bueno, pues las únicas secuelas que parece que tuvo fue a nivel de quemaduras en las manos. Ante este fin de una etapa en la Fórmula 1, pues un poquito accidentado y que, bueno, pues a ojos de algunos no merecía alguien como Romain Grosjean, que llevaba muchos años en la Fórmula 1, desde el equipo Mercedes, Toto Wolff le ofreció pues un último paseo en coche, y es justamente lo que acaban de confirmar. Romain Grosjean se sentará como piloto probador en el circuito de Francia, en el Gran Premio de Francia. Obviamente la elección es sencilla, ¿no? Romain Grosjean francés, pues lo dejan despedirse en casa y probará pues el Mercedes. Desde luego un gesto muy de agradecer a Toto Wolff, que ha pues, contado con el piloto francés para que tenga ese momento, ¿no? Desde luego bastante más, bastante mejor planificado que cuando Massa, por ejemplo, se despidió en medio del circuito de Interlagos en una carrera bastante accidentada, y que bueno, que aquello pues desde luego no parecía la mejor fórmula para hacer una despedida. Sí, bueno, en concreto, o sea, no es que vayan a bajar a Bottas o a Hamilton en el Gran Premio de Francia el viernes para meter a Grosjean, sino que después del Gran Premio de Francia, que tiene lugar el 27 de junio es la carrera, pues el 29, ahí es cuando parte del equipo Mercedes, imagino que se quedará, y Grosjean dará unas cuantas vueltas con no sé si el Mercedes de esta temporada, porque imagino que no lo van a poder hacer, porque como es el actual, pues esto está prohibido en el reglamento. Imagino que será con el de hace 2 años, más o menos. Y lo que sí que va a hacer es unas vueltas de demostración, eso sí, en el Gran Premio de Francia. Ya no sé si va a ser con Mercedes o qué demonios, pero va a hacer unas vueltas de demostración en Francia, y después de pasar el Gran Premio, como digo, es cuando va a haber el test propiamente dicho con el Mercedes de hace de eso, mínimo 2 años. Hombre, yo es que cuando he visto la noticia hoy, aparte de que no sé, de hecho no sé si se ha publicado hoy, yo me he enterado hoy, pero igual esto es de hace unos días. No, es de hoy, sí. Es de hoy, ¿no? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno,
el motivo de que grime Mercedes, de que para que su despedida no sea con un accidente, que bueno, lo compro, a ver, sabemos que es publicidad, pero bueno, vale, venga, me puede encajar. Aunque no entiendo qué gana Mercedes con esto, pero bueno. Y Van y tan luego sobraos que hasta regalan test. también, es verdad, van tan sobrados que sí, que puede ser. Y luego, claro, yo no había escuchado rumores ni sabía de esta promesa, entre comillas, que había hecho Toto Wolff. Entonces, bueno, he visto una foto de Grosjean, creo que ha sido en Instagram, y he visto una foto de Grosjean en plan, ya está el texto, ¿no? Va a participar en los libres o en los entrenos, no recuerdo exactamente cómo lo ponían, y he dicho, bueno, vale, pues algún equipo, igual es probador de algún equipo, yo no me he enterado, y está ahí de tercer piloto, como es el Gran Premio de Francia, pues lo van a sentar. Y luego me he dado cuenta de que estaba el logo de Mercedes, y ha sido como, me ha explotado la cabeza. He dicho, pero Mercedes, ¿qué pinta Grosjean en Mercedes? En fin, supongo que será tara mental mía de que no estoy al día y no sabía nada de esto, ni sabía rumores ni nada, me ha cogido de imprevisto. Pero la verdad es que me ha parecido totalmente inesperado, sorprendente y rocambolesco. Claro, es que fuera de contexto esto es fake, un montaje de alguien que ha puesto la cara de Grosjean con un mono de Mercedes, o flipas en colores, ¿no? Porque vale, igual Bottas no está muy bollante, pero como para sustituirlo por Grosjean hay que estar muy loco de la cabeza, ¿no? Exacto. Y bueno, pues sin duda se han marcado el tanto, al menos hoy, a esto de Grosjean ha salido en todos los medios, ¿no? Que la foto de Grosjean con el mono de Mercedes yendo a la fábrica para que le hagan el asiento y meterse en el simulador para ver cómo van los botones del volante y tal, eso ha salido en los medios. No sé quién pagará la fiesta del test, porque imagino que hacer un test de Fórmula 1 eso cuesta unos cuantos miles de euros. Imagino que Mercedes le compensará todo esto de publicidad y que sus patrocinadores hayan salido en todas estas imágenes en el día de hoy y toda la historia y la posible vinculación de Grosjean con Francia y demás. Además de sacarse, por no decirlo, sacarse la chorra, como decía antes, porque van sobrados y porque es el único equipo que se puede permitir. ¡Hala, venga! ¿Quieres hacer un test? Pues venga, ellos y Ferrari, pero Ferrari no están por la labor, ¿no? Pero porque otro equipo de la parrilla, pues no está para estas cosas, ¿no? Pues sí. Bueno, vale, pues es que, insisto, ya es oficial y yo sigo sin creérmelo. Vale, Grosjean en Francia. No sé si es una buena noticia o una mala noticia o simplemente es una noticia. ¿Te imaginas que en el test revienta el coche? No lo quiero decir en voz alta, pero es que es en plan, mira, te vamos a subir al coche para que no te despidas de la Fórmula 1 con un accidente y es que me estoy viendo que es capaz de tener otro accidente. A ver, que no le deseo mal, bueno, y Paul Ricard, escapatorias de asfalto, ya sabemos que nada. tiene todas las del mundo, ¿no? Pero Grosjean es muy dado a... Bueno, hay que tener en cuenta que va a llevar un Mercedes de hace 2 años, pero es un Mercedes y eso se tiene que notarlo él, que le da 3.000 vueltas a lo más reciente que ha pilotado, ¿no? Y eso lo debe de notar, pero bueno, igual se emociona demasiado y se va largo en alguna curvita. Hombre, y aparte que lleva un tiempecito sin subirse. Es verdad que los coches de este año y los del año pasado, pues más o menos son lo mismo, no debería tener mucha diferencia en ese sentido, pero claro, por otro lado, subirte a un Mercedes no es lo mismo que subirte a un Haas. Entonces, bueno, supongo que no debería pasar nada. Vamos a tampoco a ser malos y a poner aquí ahora a criticarnos a Grosjean cuando el chaval no ha hecho nada malo. Pero bueno, ahí está. Esperemos que le vaya bien. Pero mira lo que le pasó a Kimi en el Gran Premio de Portugal, que se entretuvo demasiado con un botoncito en el volante y
Se le fue la olla. Y se tocó con el compañero de equipo, a punto estuvo de cargarse la carrera de los dos Alfa Romeo y todo por estar más de la cuenta con un botoncito del volante. Y Grosjean, que tiene que hacerse a los botoncitos de este Mercedes, tiene que, bueno, estaba compitiendo en la IndyCar, con lo cual ahí tiene otro sistema. Igual se hace imagino que tendrá en la cabeza los botoncitos del sistema de funcionamiento de Haas. Igual se le va la pinza y piensa que el botón del DRS en uno y resulta que en otro es el del limitador del pit lane. Bueno, que yo les deseo lo mejor y esas cosas han pasado. No sería la primera vez que pasa una cosa de esas, pero bueno. Sí. Vamos a suponer que no, que va a ir todo bien y ya está. Y Grosjean va a tener su momento de regreso / despedida y bueno, y luego volveremos a la normalidad. Sí, la verdad que dejar la Fórmula 1 con ese mega accidente, pues bueno, está bien que al menos vaya a hacer unas vueltas con un coche que ha sido campeón del mundo. Al menos, oye. No, evidentemente no lo va a hacer en una competición oficial, sino que lo va a hacer un test para él solo, montado para él solo. Pero bueno, al menos va a probar las mieles de un monoplaza campeón del mundo. Exacto. Bajará del coche y dirá, bueno, acabáramos, esto ya es otra cosa, así también corría yo. Ahora entiendo todo. Con este coche hubiese ganado yo. Sí. Bueno, Grosjean hay que recordarlo que el tío en su carrera tiene unos cuantos podiums. Es cierto que los últimos recuerdos de Grosjean no son muy halagüeños, pero el tío se hizo sus podiums con Lotus y en la etapa que estuvo con Renault. Exacto. Y después también tenía aquí yo dos anotaciones sobre los espectadores de las dos próximas carreras de Fórmula 1, porque finalmente el Gran Premio de España sí que va a tener público, pero muy reducido, solo 1.000 aficionados que podrán ver la carrera en la tribuna principal, y esos 1.000 aficionados van a ser abonados del circuito. Y después, para el Gran Premio de Mónaco, va a haber 7.500 espectadores. O sea que es nada, pero bueno, al menos van a tener ya 7.500 espectadores a lo largo del trazado de Mónaco en las respectivas gradas, con las distancias y todo el protocolo que imagino que tendréis en mente. Con lo cual, pues las primeras señales de público, no a mansalva, pero bueno, pues el Gran Premio de Cataluña se anunció, bueno, de Cataluña, de España se anunció hace, cuando estábamos en Imola, ¿no? Que no iba a haber público, finalmente pues 1.000 espectadores, aunque sean exclusivos de abonados del circuito, no abiertos a todos, pues ya es algo más que cero. Y en Mónaco 7.500. Vamos a ver si va al alza con respecto a los grandes premios a seguir de Mónaco. Veremos a ver cómo está ese gran premio en España, ¿no? Creo que no tenemos ninguna cosa más así en las noticias. Nos vamos entonces a lo que hemos visto este pasado fin de semana en el Gran Premio de Portugal. Emma, un Gran Premio de Portugal que no sé si hay que destacar alguna cosa en la parte de los libres o ya directamente nos zambullimos en la clasificación. Nos metemos ya directamente en la clasificación, y en la Q1 se quedaron pues los habituales, ¿no? Yo creo que salvo Hecatombe, los Haas se van a quedar en la Q1 fijo, y aquí no fue excepción. Último Mazepin y después Schumacher. También nos acompañó a estos dos Latifi. Y acompañando a los tres que se suelen quedar habitualmente en la Q1, aunque Latifi en Imola consiguió pasar de la Q1, aquí en esta ocasión fueron Stroll, y sobre todo aquí la sorpresa fue un Ricciardo que no pudo avanzar más allá de la Q1. Con lo cual, aquí ya veis que falta, por ejemplo, Vettel, habitual en las anteriores carreras, que aquí asomó la patita y dio señales yo diría de no dar vergüenza ajena, porque yo creo que en las dos primeras carreras estaba un poco rozando
lo vergonzoso, ¿no? Eso a pesar de que Aston Martin traía mejoras y seguro que lo adivináis, las mejoras se montaron en el coche de Stroll únicamente. Vettel llevó el mismo monoplaza que en la anterior carrera. En Q2 se quedaron Raikkonen, Tsunoda, Alonso, que quizás fue la sorpresa viendo cómo fueron los libres, donde los destacados fueron los Alpine. Pues llamó la atención que Alonso no consiguiera pasar a la Q3, porque ya digo, tanto en libres 1, 2 y 3, pues fue habitual ver a los Alpine en quinta, sexta, séptima posición más o menos. O sea, fue uno de no sé si es que trajeron mejoras o es que de repente el trazado les vino de perlas o el vientecito que acompañó a la competición durante los 3 días del fin de semana. Igual al Alpine le viene bien viento y el coche va mejor y de ahí la mejora, pero en clasificación el propio Alonso conseguía explicarlo, cómo es posible de los libres antes de clasificación estar ahí quinto, sexto y después en clasificación no pasar a Q3. También acompañó a Alonso en la Q2. En cuanto a eliminados, Giovinazzi y Russell, que consiguió con el 11º puesto el mejor resultado de su carrera, con Williams, eso sí. Y en la Q3, 10º fue Vettel. Como veis aquí, la mejora de Vettel, pues de pasar de quedarse en Q3 a meterse entre los 10 mejores. 9º fue Gasly, 8º fue Leclerc, 7º fue Norris, 6º Ocon, como veis el Alpine iba bien, 5º Carlos, 4º Pérez, 3º Verstappen, 2º Hamilton y pole para Bottas, que se resarcía de la penosa clasificación de Imola. Aquí comentar que Verstappen en el primero de los 2 intentos que hubo en Q3 para los equipos, la mayoría de los pilotos, marcó el mejor tiempo, incluso mejor que el que marcó Bottas y que le ha servido para pole, pero como se salió por los límites, más allá de los límites de pista, se le fue anulado el tiempo y se tuvo que conformar con esta tercera posición final. Y después comentar que de cara a carrera, tanto los 2 Mercedes, Bottas y Hamilton, como los 2 Red Bull, Verstappen y Pérez, y Leclerc marcaron su mejor tiempo en la Q2 con el medio, con lo cual empezaban la carrera con el neumático medio, que a priori era bastante mejor que el blando, y el resto, pues Carlos Sainz, Ocon, Norris, Gasly y Vettel tenían que empezar con el neumático blando, que a priori era peor que empezar con el medio. Y esto en cuanto a la clasificación. En la carrera, pues nos hemos encontrado una carrera que se ha disputado en seco. No ha habido tema de climatología que influyese, y en la que la vista estaba puesta en esa primera posición de Bottas y luego la guerra que iban a haber por detrás entre Hamilton y Max Verstappen. Y con eso empezábamos con Bottas saliendo más o menos bien, con Verstappen atacando a Hamilton, y que bueno, pues conseguía pasarlo al principio de esa carrera, en la cual bueno, pues se ponía en segunda posición. Ahí el tema importante es el accidente de Kimi Raikkonen, que toca a su compañero de equipo, que toca el alerón delantero, luego lo mete debajo del coche, tiene un problema con la dirección y se va en una de las escapatorias prácticamente hacia la portilla que hay entre los neumáticos y a nada de sacar el coche, pero bueno, que se queda allí metido en esa escapatoria y se decreta un safety car. Con este safety car damos prácticamente 7 vueltas al circuito, lo cual pues nos deja con los 2 Red Bull peleando con Verstappen,
Y nada, con el relanzamiento de la carrera tenemos pues las posiciones con Bottas, Verstappen y Hamilton, y que digamos que eso pues marca un poco lo que va a ser el devenir de la carrera y la lucha que va a haber por detrás. Bueno, pues tenemos varios cambios de posiciones, pero desde luego a partir de este momento es donde se pone jugosa la cosa. Vemos que Max Verstappen se intenta acercar a Bottas e intenta poner tierra de por medio con Hamilton, pero bueno, Hamilton desde luego se lanza a por el piloto holandés y finalmente pues no tiene problema para pasarlo con un coche que la verdad es que prácticamente le quita las pegatinas al Red Bull. A partir de ahí Hamilton se dedica pues a acercarse a su compañero de equipo, a ir a por Bottas, y que Bottas finalmente pues pierde la posición con Hamilton. También tenemos hacia el final pues el cambio de posición, el adelantamiento que tenemos de Max Verstappen a Bottas. Un Bottas que después de muchas vueltas pues parece que recupera un poco de ritmo, y cuando está a punto de coger a Verstappen, pues parece que con algún problema mecánico, se habla de un sensor que le está dando problemas, pues le impide acercarse a esa lucha por la segunda posición, y bueno, pues no consigue recuperar ninguna de las plazas de primera o segunda que tenía, dado que bueno, pues el problema le impide tirar más para adelante. Al final de la carrera, pues Hamilton llega sin ningún tipo de problema, con mucha ventaja sobre Verstappen. Verstappen, segunda posición, con mucha ventaja sobre Bottas. Aquí hacia el final de la carrera, entre Bottas y Verstappen se dedican a rentabilizar esos colchones que tienen con los siguientes clasificados, y se van hacia esa lucha por el punto extra de la vuelta rápida, que Verstappen pues a última hora consigue la vuelta más rápida, pero bueno, como decía Manuel, ¿no? Le quitan esa vuelta. La vuelta al final se la queda Valtteri Bottas, que la ha conseguido pues una vuelta antes que el holandés, y que bueno, pues consigue ese puntito extra. Por detrás entraba Sergio Pérez, que ha tenido una carrera de altibajos, al principio pues con más problemas que su compañero de equipo, pero que finalmente pues sí que ha ido recuperando posiciones y ha ido llegando pues a esa cuarta posición, que le da pues bastantes puntos y ayuda a su compañero de equipo y a la escudería en los puntos para el campeonato de constructores. Por detrás teníamos a Lando Norris, un Lando Norris que ha hecho una gran carrera, ha sido muy constante. Desde luego el piloto está demostrando muy buenas manos en el equipo McLaren. Luego entraba el Ferrari de Charles Leclerc en sexta posición, séptimo era Esteban Ocon, seguido de su compañero de equipo, de Fernando Alonso, que había remontado durante la carrera, que ha hecho una carrera de menos a más. Se les ha visto durante gran parte de la carrera con Dani Ricciardo, que ha entrado en novena posición, y décimo en los puntos ha sido Pierre Gasly. Carlos Sainz, que iba pues relativamente bien en los puntos, había perdido posiciones y ha ido de más a menos. A la recta final pues ha tenido un problema con la estrategia que ha utilizado el equipo Ferrari del neumáticos, ha tenido un desgaste más elevado de lo esperado, y bueno, pues perdió posiciones hasta la 11ª plaza. 12º era Giovanazzi, 13º Sebastián Vettel, 14º Lance Stroll, 15º Tsunoda, 16º Jack Russell, 17º Mick Schumacher, 18º Nicolas Latifi, y en 19ª posición Mazepin, que cerraba la parrilla. Como decimos, Kimi Räikkönen había tenido que abandonar por ese incidente en la primera vuelta. Sí, aquí yo creo que podemos ver como una vez más, si vuelvo a demostrar, yo creo que si
mejor dicho, para virarle el campeonato a Hamilton y a Mercedes, tienes que rozar la perfección. Y si no la rozas, pues no consigues el campeonato, ¿no? El fallito en clasificación de los track limits con la vuelta esta que le quitaron, adiós pole. Que después en carrera Hamilton, como vimos finalmente, hubiera también adelantado a Verstappen y el resultado final hubiera sido el mismo, pues igual sí o igual no, pero bueno, ya igual te hubiera cambiado la cosa partiendo Verstappen primero y Hamilton tercero, ¿no? De no haberle anulado la vuelta esta en clasificación. Después el tema de la vuelta rápida, que parece poco, un punto, pero tal como están las cosas, un puntito. La verdad es que llevamos 3 carreras y están peleando por este puntito de la vuelta rápida, ¿no? Y que se te escape porque te vayas largo y después lloren un poco Helmut Marko y demás compañía porque a Verstappen le han quitado bastantes cosas por el tema de los track limits entre la carrera de Bahrein y ahora lo de Portugal, pues es lo que hay. Hay unos track limits. O sea, esto me recuerda, los lloros de Red Bull, me recuerda cuando Guardiola se quejaba del acierto de Liniers, ¿no? Al pitarle un fuera de juego. O sea, hay unos track limits y te los saltas, pues agua, ajo y agua, ¿no? Lentejas, o las tomas o las dejas. En el caso de la queja de Norris y Pérez, en que también aludían con el tema de track limits, ahí sí que tengo mis dudas porque sí que igual ahí es cierto que Norris no adelanta en la resalida a Pérez por irse fuera, sino que el irse fuera es anterior a donde finalmente se produce el adelantamiento, que es en la segunda zona de DRS, en la recta esta, o sea, en la frenada del final de la segunda zona o la primera, mejor dicho, en la nueva añadida para esta edición del Gran Premio, mejor, así lo entendéis mejor. Y se produce en esa frenada y en la anterior curva y es cuando se ve clarísimamente que Norris se mete las 4 ruedas fuera de pista. Y ahí, claro, viendo el antecedente de Verstappen en Bahrein y tal, dices, bueno, es cierto que Norris no adelanta ahí a Pérez, pero sí que consigue más velocidad, es decir, una ventaja duradera para después adelantarlo en la vuelta, perdón, en la frenada siguiente a donde se ha salido. Bueno, podemos empezar a discutirlo, pero las vueltas anuladas a Verstappen pues están bien anuladas. Ahí no hay nada que llorar. Para una vez que el árbitro actúa bien, pues que no me llores por eso, ¿no? Y eso, que si Red Bull quiere y Verstappen aspirar al título esta temporada, pues estas pequeñas cosas las tienen que niquelar, o sea, tienen que hacer un campeonato perfecto para virlar el título a Hamilton, que aquí también cometió un micro error, ¿no? En la reanudación Verstappen le adelantó, pero después lo supo resolver muy bien, lo adelantó a él y después a Bottas y a partir de ahí sin complicaciones. Y después por la parte trasera, al igual que hizo Dani, destacar el papel de Norris, que está dejando en evidencia a Ricardo. Claro, es que cualquiera al lado del nivel en el que está Norris actualmente, que es tercero en el campeonato del mundo, pues claro, queda sin evidencia, ¿no? Pero salvando a Ricardo, pues McLaren es el único equipo que ha puntuado con sus 2 pilotos en las 3 primeras carreras. Que no es de momento el Ricardo que hacía podiums, aspirada a victorias. Coche hay, porque Norris está demostrando que hay un coche en el cual a la mínima opción plausible de fallo de un Red Bull o un Mercedes estoy ahí para el podio, cuarto, quinto es la posición, quinto es lo máximo que se puede aspirar si están los dos Mercedes y Red Bull,
Y Norris está ahí y Ricardo aún no está, pero yo confío en él que no sé cuándo, ¿no? Más tirando a mitad de temporada, con más kilómetros con ese McLaren, pues ya empiece a plantearle batalla al propio Norris. Y después, en cuanto a la actuación de los dos españoles, por una parte, Carlos Sainz, muy buena salida, adelantó a Pérez y se consiguió colocar en cuarta posición, pero salió el safety car y en la reanudación tras el safety car, todo lo bien que lo hizo en la salida original, lo echó por la borda en la resalida, ¿no? Lo adelantó Norris y Sergio Pérez. Sobre todo, lo de Norris dolió, porque lo de Pérez al final te iba a acabar adelantando, pero lo de Norris, que condicionó la estrategia posterior y demás, pues al final hizo que Carlos Sainz acabara la carrera y no puntuara, que es un poco muy malo. Las cosas como son, salir quinto, llegar a estar rodando cuarto y al final acabar la carrera 11º, pues es un mal resultado. Las cosas como son. Ahí Ferrari, por lo que les he leído, teniendo en cuenta lo que pasó en la reanudación cuando se vio superado Carlos por Norris, decidieron optar a atajar la posición de Norris cogiendo dos estrategias diferentes para sus dos pilotos. Carlos iba por el blando y después a medios, y con Leclerc a otra estrategia totalmente diferente, que era medios y después duros. Con la idea, una era que, bueno, Leclerc tenía la estrategia con los neumáticos más duraderos y después, con la opción de Carlos, obligarle a Norris a que le copiara la estrategia, que así hizo. Norris le copió la estrategia, McLaren le copió la estrategia, y pensando que los neumáticos de Norris iban a desfallecer a final de carrera para que tanto Carlos o Leclerc pues tuvieran una ventaja con respecto a eso. Y al final, ¿qué pasó? Pues que Norris no se fueron los neumáticos al carajo, con perdón. Al revés, los que se fueron al carajo fueron los de Carlos Sainz, los de Norris no, y los de Leclerc, pues bueno, pudo lograr un mejor resultado que el cosechado por Carlos. Sexto, pero bueno, al menos ha mantenido el tipo Ferrari. Es un sexto, pero bueno, algo es algo. Y después, en cuanto al otro español, Alonso, pues yo creo que es la primera vez que vemos a un Alpine mostrando fortalezas y bueno, en clasificación mal. Es algo que va a tener que corregir Fernando, sobre todo para la carrera de este fin de semana y la siguiente, que es en Mónaco, donde las clasificaciones son esenciales. Pues evidentemente no se puede permitir una mala clasificación como sucedió aquí en Portugal, pero después en carrera, en este caso, el circuito sí que le permitió a Fernando adelantar y bueno, pues muy bien, consiguió hasta avanzar hasta la 8ª posición, y porque la carrera no dura más, que si no hubiera adelantado también a su compañero de equipo. Entró a algo un poquito más de un segundo de él, y eso que uno partía quedándose en la Q2 y otro metiéndose en la Q3, o sea que bueno, bien, ahí los Alpine mostrando fortaleza. Vamos a ver si lo pueden confirmar en las carreras que vienen, sobre todo España, ¿no? Que no hemos tenido test de pretemporada en Cataluña este año, con lo cual llegan sin haber rodado con los coches con esta especificación este año, y según vayan los coches en Barcelona nos va a servir muy bien para ver una visión clara de lo que de sus fortalezas y sus debilidades de cara a lo que queda de año. Yo quería hacer una reflexión porque lo ha comentado Emma y me he quedado... No me había fijado en eso, pero me he quedado pensándolo. Cuando has dicho que Ricciardo sabemos que es un piloto rápido y que, bueno, de momento no está teniendo suerte o no está teniendo resultados, pero claro, todos entendemos que es cuestión de tiempo, que se tiene que adaptar a un coche nuevo y al final pues eso
Eso lleva su tiempo y Norris ya desde el año pasado está muy hecho al coche y estaba dando muy buen resultado en McLaren. Con la misma explicación o con el mismo criterio, me podría encajar quizás el papel de Pérez en Red Bull, el de incluso Carlos en Ferrari y en esta carrera en concreto quizás, o al menos parecía que el de Alonso en Alpine, ¿no? O sea, creo que son casos, salvando las distancias, que pueden ir un poco de la mano en el sentido de que son pilotos que sabemos que son rápidos porque lo han demostrado en el pasado, pero que parece que no han terminado de coger no sé, la rodadura o el ritmo y están pasándola un poco regular, están teniendo momentos un poco complicados. Claro, llevamos 2 carreras o 3 carreras, hay que darle tiempo, la temporada es muy larga, pero no sé, tengo esa sensación de que en parte quizás esa impresión o esa sensación que tengo de que la Fórmula 1 este año me está resultando un poco descafeinada. ¿Puede ser porque los pilotos que esperábamos que sean rápidos no lo están siendo? No sé, desde luego este año es así un poco también de aquella manera porque esperábamos otro tipo de Fórmula 1, ¿no? Y el que se hayan pospuesto esas reformas que se esperaban del reglamento para este año y que luego aparte tengamos pues a nivel español, ¿no? Del aficionado español que siga a Fernando Alonso y que siga a Carlos Sainz y vemos pues que, por ejemplo, esos pilotos pues no están dando lo que el espectador esperaba que pudieran dar, pues desde luego es un poquito contraproducente para andar con cierto ánimo, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que podemos ver por arriba, yo creo que es a lo que hay que dar más importancia que esa parte, es el que estamos viendo. Aunque Hamilton esté ganando, tenemos ahí a Max Verstappen dándole guerra. Quizá nos gustaría ver más guerra. Quizá nos gustaría ver una carrera más parecida a las de MotoGP, por ejemplo, en la cual, pues, aunque el primero pues vaya bien, pues el segundo lo alcanza y hay algún momento en el cual pues se pasan, se vuelven a pasar, hay recuperaciones de posición. Aquí hace mucho tiempo que no vemos esas luchas tan encarnizadas, pero desde luego, bueno, pues estamos teniendo carreras en las cuales no es tan claro que Hamilton vaya a ganar. No está saliendo siempre en la pole, no le están saliendo las cosas del todo bien, estamos viendo algunos errores, estamos viendo pues pilotos rivales que están consiguiendo hacer cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego creo que lo que comentabas, José, pesa, ¿no? El ir un poco con el pensamiento de caray, pues pensábamos que, pero yo creo que esta temporada sí que está dando algunas cosas interesantes. También he hablado lo de Lando Norris, por ejemplo, que está cuajando una buena actuación. Checo Pérez, que aunque un poquito más discreto, pues ahí está. No sé, yo creo que todavía es pronto. Llevamos 3 carreras y yo creo que cuando empecemos la parte central, digamos, de la temporada, pues vamos a estar un poco más interesados en lo que vaya pasando. También influye que ya empezamos a ver, bueno, que esto ya se podía ver por anticipado, ¿no? Pero que hay una Fórmula 1 top, que son los 2 Mercedes y los 2 Red Bull, y está el resto. O sea, entre estos 4 y el resto, pues hay la leche de segundos, ¿no? En las anteriores carreras, yo que sé, Imola, con la lluvia y todo esto, pues esas diferencias se pusieron de disimular, pero bueno, a lo que las cosas vayan a lo normal, sin cosas, sin alternancias de este estilo, pues claro, ahí va a haber un escalón y no vamos a ver, el menos probable es que por ejemplo Norris consiga podios o que se meta uno, salvo que pase pues como vimos el año pasado en Monza o en Mugello o en Turquía o una cosa de estas, o lo que vimos en Imola,
para no ir muy lejos, pues claro, eso limita porque sabes, o sea, ya sabes que vas a ver a 2 Mercedes y a 2 Red Bull arriba en los 4 primeros puestos, sí o sí. Ya en qué posición, pues lo más probable es Hamilton, Verstappen peleándose por la primera y la segunda, que de momento el peor resultado de ambos es el segundo puesto, o sea que ahí está bastante bien. Y después Bottas Pérez, pues es el que pringue más de los dos. Es el que queda cuarto o queda tercero. En esta ocasión el que pringó más ha sido Pérez, que se quedó ahí atascado con esto que le pasó de Norris y tal. Pero bueno, aún así Red Bull lo utilizó, yo creo que lo intentó utilizar para por si sonaba la flauta, en que a ver si salía un safety car a última hora y tal. Y también imagino para ver si conseguía parar a Hamilton y Verstappen se podía acercar a él, pero bueno, no le salió ninguna de estas. Pero bueno, tiene ahí un actor, cuenta con un piloto, ¿no? Que en temporadas pasadas pues era un sufrir con el compañero de equipo de Verstappen, ¿no? Y llevamos 3 carreras y yo creo que yo no, al menos no sé vosotros, pero yo no he visto pedir la cabeza de Pérez para que lo cambien en la siguiente carrera, al menos de momento. Cosa que el año pasado, ya a estas alturas de la película, ya aún estaba diciendo, bueno, ¿cuándo bajan a Albon y suben a Gasly o el que tuvieran en mente? De momento, pues no ha conseguido podios ni victorias Pérez, aún no ha llegado a eso. Lo más así que ha conseguido es la segunda posición en la clasificación de Imola, pero las sensaciones es que le va a traer cosas positivas al equipo, ¿no? Y viendo que Verstappen va a estar en la lucha por el campeonato del mundo, esto quiere decir que en el de constructores el segundo piloto va a contar bastante los puntos que trae y ahí Pérez va a tener mucho que aportar al equipo. No se puede distraer y cometer demasiadas cagaditas, ¿no? En ese sentido. Aunque ahora hay cierta diferencia, pero bueno, dependiendo, aún queda mucho campeonato, aún llevamos únicamente 3 pruebas, pero bueno, os lo decía antes, ¿no? Es que Mercedes no... Para ganarles es que hay que rozar la perfección. Sí, cuanto más cerca estés de la perfección, pues más complicado se lo pones. Y lo malo es que parece, otra cosa que traigo yo desde el fin de semana, es que Mercedes dio de margen a la competencia las primeras carreras del campeonato y ya han pasado. ¿Qué quiero decir? Que ya aquí en Portugal ese pequeño pasito que tenía Red Bull sobre Mercedes, que sobre todo vimos en Bahrein, en Imola ya menos y aquí ya nada. Es cierto que Verstappen esa vuelta que la anularon y tal, y era mejor que la de Bottas, pero aquí en carrera es que Verstappen no tuvo, al menos con Hamilton, no tuvo en ningún momento de decir, no, es que de repente se ha marcado 10 vueltas quitándole 3 décimas tras 3 décimas, no, o sea, estaba en que no le cogiera Bottas, más que intentar coger a Hamilton. O sea que Mercedes ya está su parte de evolución, la que sea que van a tener este año, ya ha conseguido, yo creo, salvar el pequeño déficit con el cual empezó el año. Y vamos a ver si Red Bull puede tener margen de mejora. Lo dicho, habrá que dejar tiempo a ver qué vamos viendo a lo largo de la temporada para poder evaluarlo realmente, ¿no? Con perspectiva. Pero bueno, desde luego a mí desde luego me está pareciendo interesante esa lucha que está manteniendo con Verstappen
y me está pareciendo interesante, como decía, ¿no? Tema de Norris, de Pérez, y yo creo que esta temporada, sin cambio de normativa, pues aún algo interesante sí que va a tener. Si queréis, recordamos un poco cómo quedan las clasificaciones después de esta carrera. Comenzamos con pilotos. En primera posición tenemos a Hamilton con 69 puntos. En segunda posición viene Verstappen con 61. La verdad es que bastante pegado. Tercera posición, Lando Norris con 37 puntos por delante del cuarto, que es Valtteri Bottas con 32. Quinta posición, Charles Leclerc, quinto con 28 puntos. Sexto, Sergio Pérez con 22 puntos. Séptimo, Dani Ricciardo con 16. Octavo, Carlos Sainz con 14. Noveno, Esteban Ocon con 8 puntos. Décimo, Pierre Gasly con 7 puntos. Undécimo, Lance Stroll con 5. Los mismos que tiene Fernando, que es 12º. Tsunoda, 13º con 2 puntos. A partir de ahí, Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Russell, Schumacher, Mazepin y Latifi están con 0 puntos. En cuanto a equipos, aquí ya Mercedes ya saca un poquito más de ventaja que en el campeonato de pilotos. Mercedes primera con 101 puntos. Segundo es Red Bull con 83. Tercero es McLaren con 53. Cuarto, Ferrari con 42. Quinto, Alpine con 13 puntos. Sexto, Alfa Tauri con 9. Séptimo, Aston Martin con 5 puntos. Y Alfa Romeo, Williams y Haas, que todavía no han puntuado este año. Y repasado cómo ha quedado el Gran Premio, las clasificaciones posteriores, nos vamos al Gran Premio de España, que es el Gran Premio que nos ocupa ya para este próximo fin de semana. Y Emma, tenemos los horarios esperados, pero tenemos también algún tema interesante para la carrera y la clasificación en cuanto a dónde se va a poder ver. Sí, hay cambios para el Gran Premio de España hasta que llegan hasta el trazado, porque no sé si lo sabíais, pero la cuerda del circuito aumenta 20 metros. Han hecho este invierno una modificación en la curva 10 de la Caixa y ese va a ser una de las novedades de que estrene el circuito en Montmeló. Y después, en cuanto a lo que tú decías, dónde se va a poder ver, pues aparte de DAZN, aquí en España, también se va a poder ver en Telecinco, tanto la clasificación como la carrera en directo, en abierto, vaya. Que no sé si se va a quedar únicamente en el Gran Premio de España o va a haber otras carreras que también se van a ver en abierto, porque cuando se anunció todo el acuerdo de Movistar con DAZN para que uno cogiera esto y el otro cogiera la Fórmula 1 y tal, uno de los apuntes que decían en la Fórmula 1 es que había un paquete de carreras en abierto. No sé si ese plural en inglés, o sea, no sé si ese singular en inglés se puede traducir en plural en español y ser más de una, pero al menos el Gran Premio de España seguro se va a poder ver en abierto en Telecinco. Ya os digo, sábado y domingo. ¿A qué horarios? Pues los primeros libres son el viernes a las 11:30, los segundos libres a las 3, después el sábado los terceros libres a las 12, la clasificación a las 3, que se va a poder ver en Telecinco, aparte de DAZN, y el domingo la carrera a las 3, en directo en DAZN y en Telecinco, que por si tenéis curiosidad, los comentaristas van a ser Jaime Alguersuari y Gonzalo Serrano. Después Madre mía, qué vuelta a los años 2000, a principios de los 2000, ¿eh? Alguersuari y Gonzalo Serrano, tío. Vas a poder comparar Lobato de la Rosa y Cuquerella frente a frente contra Serrano y Alguersuari. Y Matías Prats, hijo, en pit lane creo que va a estar.
y otra persona que ahora mismo no me recuerdo, que también va a formar parte de los comentarios que van a acompañar a los principales, que van a ser Serrano y Alguersuari. Neumáticos, pues para Portugal, no, perdón, para España, duros, los más duros de la gama, al igual que fue en Portugal, C1, C2 y C3, 2 juegos del duro, 3 del medio y 8 del blando. Esto es estándar para esta temporada, salvo que Pirelli cambie, ya sabéis. Y en cuanto a zonas DRS, pues las clásicas aquí en España, ¿no? La larga recta de meta, salida, que tiene el circuito de Montmeló, y después la otra zona es entre la curva 9 y precisamente la 10, donde os decía que ha habido esta modificación para sobre todo darle a la curva 10, la caixa, darle una mayor escapatoria y mejorar la seguridad. No es que en este circuito haya muchas oportunidades para adelantar, pero yo creo que con esta modificación que le hicieron a la curva 10 va a haber incluso menos que las que había antes. Pero bueno, es lo que hay. Este es el circuito clásico de Montmeló, que la verdad, teniendo en cuenta lo difícil que es adelantar, pues yo hasta ponía las curvas clásicas que había en la 13 y en la... Bueno, eliminaba la chicane la cosa está rara que hicieron para intentar mejorar que hubiera adelantamientos. La chicane está al final del último sector, pues yo la quitaba porque al final no, tampoco es que hubiera provocara muchos Volverías al adelantamientos. trazado antiguo. Sí, ponía las curvas rápidas, que al menos por los pilotos les resultaba excitante. Pues, oye, que al menos disfrutaran los pilotos, porque nosotros lo que es disfrutar de una chicane, pues tampoco es que disfrutes mucho. Si después no provoca adelantamientos, yo prefiero ver a los coches yendo a tope en una super mega curva rápida, ¿no? Más que verlos en una chicane contraperaltada y súper artificial, porque se nota que es súper artificial, evidentemente, como no podía ser en otra ocasión. Y vamos a ver si es la última edición del Gran Premio de España, ¿no? Porque con la inclusión del Gran Premio de Miami, pues tiene toda la pinta de que si se tienen que cargar a uno, pues el Gran Premio de España es un gran candidato para que no renueve. Aunque a mí se me había ocurrido que quizás, copiando lo que va a pasar en MotoGP, donde a partir de la próxima temporada se van a alternar los circuitos de la península ibérica, pues quizás podrían hacer el mismo modelo para Fórmula 1, ¿no? Que un slot, un hueco del calendario, se alternaran Portugal y España. Pero claro, tendrían que ponerse de acuerdo, ellos con la Fórmula 1, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no? Ya lo tuvimos con Alemania en su momento cuando se alternaban Nürburgring y Hockenheim. Y si quieren sobrevivir, pues teniendo en cuenta que en Estados Unidos quieren aumentar aún más trazados, en Arabia Saudí más, en esa zona más, tal, pues yo creo que están abocados. Y si queremos ver trazados como Imola, Turquía, Mugellos y todos estos, pues algunos, si queremos verlos, o se alternan o no los vemos. No sé, veo complicado que se alternen circuito en Portugal y España. Casi que me parecería más fácil que uno de los dos no siga en el calendario, o incluso en un momento dado si llegase a fallar otra carrera por ahí y económicamente los promotores de las carreras lo pueden sustentar, que siguieran las dos, quiero decir. De hecho, bueno, el tema del aumento de cuerda, juraría que lo hemos hablado, o a mí, bueno, no sé, me suena haberlo hablado, o quizás en el grupo de tele este invierno. Estoy de acuerdo contigo en que no va a mejorar el espectáculo, pero bueno, espero que al menos no lo empeore. No creo que eso tenga que ser algo que modifique el circuito. Y respecto a la organización de los grandes premios, ya entiendo que no hay límite de número de carreras que pueden haber en una temporada, más allá de lo En que teoría, sea lógico, ¿no?, para organizar el calendario. En teoría hay 25, pero
dados el caso de Bueno, que mañana hubiera 30, se cambia el papel y no hay problema, 30. exacto. En ese sentido, no sé, no creo que no sería un problema. Estábamos dando por hecho la semana pasada, creo, y sigo pensando que cuando entre Miami se va a quedar fuera el Gran Premio de Montmeló, pero tampoco pasaría nada si siguen los dos. Quiero decir, se puede hacer hueco en el calendario y parece ser que a Liberty le gusta la idea de tener muchas carreras en un año. Y bueno, lo mismo creo que puede aplicar para el Gran Premio de Portugal si sigue funcionando bien, porque de momento, no sé, creo que todos estamos de acuerdo en que al menos más divertido que Montmeló es. Entonces, Hombre, no sé, sí. habrá que ver cómo evoluciona, cuando acabe la pandemia, cómo se reorganiza la Fórmula 1. Pero bueno, la posibilidad está ahí. Hombre, a ver, todo esto puede cambiar, ¿no? Pero lo que dijo Dominicali en la presentación del Gran Premio de Miami es que la intención es que se mantengan en el mismo número de carreras que este año. Y claro, si entra uno, otro tiene que salir, ¿no? Entendiendo que aún tenemos interrogantes, ¿no? Como comentamos la semana pasada, ¿qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con Vietnam? Que son los circuitos que han causado que entraran Imola y ¿cuál es el otro? Imola y Portugal, vaya. Claro, ¿qué pasa con estos interrogantes? Pero si lo que dice Dominical y se cumple, que entra Miami, siguen el mismo número de carreras, hay que echar a uno. Y el que no tiene contrato firmado, pues es España, es el más fácil. No hay que pelearse con romper contratos ni nada. Ya este año ya no tuvieron pretemporada. Ya los equipos más o menos se han puesto de acuerdo para irse a Bahrein. Y pese a que le supone un gasto más de logística, irse a Bahrein que a irse a Barcelona, pero lo prefieren antes que estar que en Barcelona, ¿no? Sobre todo si coincide que la primera carrera es Bahrein, ¿no? Con lo cual, no sé, yo creo que eso lo van a cargar. Está ahí aguantando este año, bueno, los 2 últimos años aguantando entre la pandemia, entre pitos y flautas, pues lo han conseguido alargar año a año, pero yo creo que este año va a ser la última edición del Gran Premio de España, salvo que pase algo como lo que pasó con Vietnam, que de repente, pues, oye, no, que hemos hecho un circuito super mega guay, pero que no se hace la carrera aquí, salvo que pase así algo así, entre comillas, surrealista, pues no lo veo en el calendario el próximo año. Pues nada, a ver si no es esta la última carrera en el circuito Montmeló y veremos un poco en qué línea van las noticias. Creo que no nos queda nada por repasar, que no tenemos así ningún asunto pendiente, ¿no? Bueno, no, ni una cosa que igual la gente la ha escuchado por ahí, y es que durante el Gran Premio de Portugal, Alfa Romeo aprovechó su oportunidad de reclamar la sanción de Kimi del Gran Premio de Imola, y finalmente los comisarios, tras escuchar la apelación y demás historias de Alfa Romeo, decidieron mantener la sanción a Kimi en Imola, con lo cual no ha habido cambio al respecto, por si alguien escuchó algo durante el fin de semana o lee algo al respecto en los próximos días. Bueno, pues con este apunte, yo creo que entonces ya hemos hecho el repaso por las pocas noticias que había esta semana, lo que ha pasado en Portugal y lo que sabemos que son los datos ciertos para el Gran Premio de España. Con lo cual, yo creo que lo podemos dejar aquí, que la semana que viene pues os comentaremos qué es lo que pasa en ese Gran Premio de Montmeló. Y nada más, agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más, una temporada más. Y desde aquí, recordaros que desde Vox.es es nuestra página web donde vais a encontrar, aparte de los podcasts, encontraréis las formas de contacto y las redes sociales. Que de todas formas ahora
mis compañeros os van a recordar. Yo, como no está Juan, os recordaré también que desde boxespodcast@gmail.com es nuestra dirección de correo, por si nos queréis mandar algún mensaje, alguna cosa, pero si no, también redes sociales os van a recordar ahora tanto Emma como José. Nada, me despido aquí, un saludo y hasta luego. Yo recuerdo como siempre que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, yo os recuerdo que el grupo en Telegram se accede a través de t.me/desdeboxes. Y bueno, hoy un podcast corto, no lo hemos mencionado antes de empezar a grabar, así que ese debe haber sido el motivo. Y nada, desde aquí un saludo a Juan, que se recupere cuanto antes y la semana que viene esté de vuelta con nosotros. Y a ver cómo va este Gran Premio de España. Y cuando los quite, vamos, las aplicaciones de podcast ya no te digo nada. Claro, seguro que hay gente que lo escucha a 3 por o así. Yo escucho todo a 1,5. Joder. Y yo lo tengo por ahí también, 1,2 creo que lo tengo yo.